Espero que hoy día no me dejen hablando como la última vez, que me dejaron solito hablando. Hoy día sí necesito bastante de su comunicación para poder llevar a cabo esta clase. ¿Ok? Y acuérdense, ¿no? Es la última, ya se olvidan de mí. Muy bien. Entonces, vamos a ver lo que es contaminación ambiental. Y lo primero que vamos a ver antes de ver lo que es contaminación es saber a qué se refiere con ambiente. Así es, Daniela, Diego, ¿cómo estás? Entonces, vamos a ver a qué me refiero cuando digo ambiente. Ambiente es todo aquello que nos rodea. Son sistemas naturales o artificiales que están interrelacionados y que son modificados por acción humana. Es decir, por ejemplo, sistemas naturales, un bosque, ¿no? Sistema artificial, por ejemplo, un ambiente creado por el hombre podría ser un zoológico, por ejemplo, ¿no? Donde hay una relación entre nosotros y nuestro sistema que nos rodea, ¿correcto? Otra de las cosas que podemos hablar es de ecosistema, y es que en el ecosistema nosotros vemos cómo el conjunto de seres vivos se integra a su ambiente, ¿no? Dentro de este sistema, nosotros podemos ver que hay dos factores, ¿no? Lo que es biótico y abiótico, ¿no? Obviamente los factores abióticos son aquellos que no poseen vida, como por ejemplo el suelo, las rocas, el aire, el agua, la luz. Y los factores bióticos son aquellos que sí tienen vida, como por ejemplo los animales, las plantas, las bacterias, los microorganismos, etcétera, ¿no? La ecología estudia lo que es la relación entre bueno, no relación, sino interrelación, tanto del hombre hacia el medio ambiente como del ambiente hacia el hombre, ¿no? Por eso dice relación entre ambiente y los seres vivos, ¿no? Pero cuando nosotros hablamos de contaminación ambiental, habría que ver algo importante. Por ejemplo, ¿no? Para narrar, al inicio, ¿qué fue primero? ¿Los animales o las plantas? Las plantas, ¿cierto? Muy bien, excelente. Y la pregunta es, ¿por qué? Buenos días, Estefano, ¿cómo estás? ¿Por qué primero salieron las plantas? A ver, ¿qué me responden? Porque si no, los animales no tendrían con qué alimentarse. Interesante, pero no me lo pongas como una consecuencia. Dime el por qué. Es correcto lo que dice Lucía. Si no, los animales no tendrían con qué alimentarse, sí. Pero, ¿por qué primero nacieron las plantas? Ya, eso viene después, Renzo. La pregunta en cuestión es, ¿por qué primero las plantas? Ah, ahí estamos bien, ¿no? Juan José y Anthony nos dicen una idea muy clara, ¿no? La pregunta es, ¿qué se necesita para que exista vida? No necesariamente Anthony y Jesse. Es decir, las únicas formas de vida que existen son las animales.
No. En forma general, para que exista vida, ¿qué se necesita? Dos cosas. Necesitas alimento y agua. ¿Correcto? Pero al inicio, tú tenías un ambiente que estaba formado por CO2, vapor de agua, amoníaco y agua en la Tierra. ¿Qué sistema vivo iba a empezar a funcionar? Aquel sistema que necesite CO2 y agua. ¿Cierto? ¿Y quiénes son los sistemas vivos que necesitan, o los seres vivos que necesitan CO2 y agua? Obviamente, ¿quiénes son? Las plantas. Por eso es que se originan primero las plantas, porque existe su alimento y existe agua. Pero al pasar millones de años, cuando ya la Tierra está poblada de plantas, pasa con el alimento de las plantas. ¿Qué pasa con la cantidad de CO2 en la atmósfera? Se reduce, disminuye. ¿Y ahora qué gas apareció? El oxígeno. Ahora tengo agua y tengo un montón de oxígeno. ¿Quiénes aparecen? Los seres animales, ¿cierto? De tal manera en que hay una simbiosis, ¿cierto? Tengo los animales que absorben CO2, perdón, oxígeno y botan CO2. Y tengo las plantas que absorben CO2 y botan oxígeno. Equilibrio, ¿cierto? En eso se basa el ambiente, el equilibrio. Pero cuando ese equilibrio se rompe, ¿se acuerdan? Animales y plantas, pero sale el ser humano, empiezan las fábricas, empiezan los autos y encima para hacer casas talan los bosques. ¿Qué pasó con ese equilibrio que se había generado? Se rompe, ¿cierto? Y a esa ruptura se le denomina contaminación ambiental, ¿no? Cuando se rompe eso. Otros definen contaminación ambiental como, por ejemplo, ¿no? Nosotros tenemos un sistema, un ecosistema, y ese ecosistema tiene sustancias químicas, ¿cierto? El hecho de que aparezca una sustancia química en un medio o en un ambiente, en un ecosistema, o que ya una sustancia que tiene una concentración aumente su concentración, y el hecho de que aparezca una nueva sustancia o que una sustancia incremente su concentración y que esto tenga un daño o ejerza un daño sobre alguna de las especies presentes en ese ecosistema, ya se denomina contaminación. Entonces, desde el punto de vista ambiental, dice ruptura del equilibrio o, en todo caso, el aumento o aparición de la concentración de una sustancia, ¿no? Pero siempre con fines de dañar a una especie presente en ese ecosistema. Entonces, la contaminación ambiental es la alteración o ruptura del equilibrio dinámico interno de un ecosistema, de la calidad de cualquiera de los tres ecosistemas más grandes que podemos encontrar: el agua, el suelo y el aire, ¿no? Entonces tenemos las diferentes formas de contaminación, y la contaminación se puede clasificar de diferentes maneras. Según la fuente, la tierra se contamina naturalmente, entonces podemos decir que es una contaminación natural. Podemos encontrar, por ejemplo, la erosión de los suelos, podemos encontrar la erupción de un volcán, los rayos que pasan la atmósfera, podemos decir, ¿qué más? La composición del suelo, etcétera.
Pero nosotros tenemos o aportamos nuestro gran grano de arena con la contaminación antropogénica, ¿no? Esta contaminación antropogénica podríamos decir que desde que el hombre aparece ya es una contaminación del ambiente. ¿Por qué? Porque todo, pero todo, toda actividad humana contamina, ¿no? No existe una actividad humana que no contamine, ¿no? ¿Qué más tenemos? Según la naturaleza del contaminante, podemos encontrar diferentes tipos de contaminantes. Por ejemplo, el ruido, ¿no? La radiación luminosa, o también podemos ver contaminación visual, con la cantidad de carteles que puede haber en la tierra, en las autopistas y cosas así. A ese tipo de contaminación se le llama la naturaleza física, ¿no? Contaminación química por sustancias químicas presentes en el ambiente. Contaminación bacteriana o biológica. Ahora estamos encerrados casi 6 meses por el coronavirus y se dice que va a ser 6 meses más aproximadamente. La contaminación de forma biológica y también la de tipo nuclear, ¿no? Otra forma de clasificar la contaminación de naturaleza química es, por ejemplo, cuando tú haces de acuerdo a la emisión, ¿no? Si tú tienes una sustancia que es emitida directo por una fuente, tú dices que es un contaminante primario. Si este contaminante primario llega al medio donde ha sido emitido y este contaminante reacciona con el ambiente que lo rodea, ¿correcto? Y forma otro contaminante, a ese nuevo contaminante se le dice un contaminante secundario. Entonces, si sale de la fuente emisora directamente, primario. Si ese primario reacciona con el ambiente y forma otro contaminante, a ese contaminante se le dice secundario. Pregunta, ¿hasta aquí alguna duda? Ya está. Sigamos entonces. Fuentes de contaminación del aire. Lo primero que vamos a encontrar es la erosión del suelo. Pregunta, ¿por qué la erosión del suelo puede contaminar el aire? ¿Qué significa la palabra erosión? Desgaste. Pero, por ejemplo, es un desgaste de tipo físico, ¿no? ¿Y qué genera la erosión? ¿Qué se erosiona? ¿Qué se erosiona? Obviamente, lo que se erosiona puede ser el suelo o puede ser una roca. Y producto de esa erosión, ¿qué te genera? Te genera pequeñas partículas, ¿no? Y esas partículas, el polvillo, viene el viento, lo levanta. Muchas de las partículas que ha levantado el viento otra vez precipitan, pero muchas de esas partículas muy pequeñitas forman un coloide en el aire. Y hay que acordarnos que un coloide tiene lo que es el movimiento browniano. Entonces, esas pequeñas partículas llamadas
PM2.5 y PM5, partículas de tamaño medio de 2,5 y 5 micras, muy pequeñitas, no tienen la masa suficiente para precipitar, y esas son las que son dispersadas por el aire y que podemos respirar tranquilamente, ¿no? Pregunta: ¿un incendio puede ser dado de forma natural? Es decir, sin la mano del hombre, ¿sí? Ya. Los famosos incendios forestales, ¿verdad? Pregunta: ¿alguien sabe cómo se genera un incendio forestal? ¿Cuáles son las dos causas principales en la generación de un incendio forestal? Ya, por un trueno, un rayo que llega a un árbol, lo parte y empieza el hecatombe, ¿cierto? Otra cosa, ¿cuál sería la otra forma de que se dé un incendio forestal? Obviamente, sin la mano del hombre, ¿no? Porque alguien puede decir, ah, dejo prendida la fogata y me voy, ¿no? Con el aumento de temperatura, ya. Usualmente nosotros sabemos de que en invierno las hojas de los árboles caen, ¿verdad? En otoño. Exacto. Cuando esas hojas que caen y la vegetación también propiamente dicha se seca, forman lo que se llama la hojarasca. Esta hojarasca son hojas que cuando tú la tocas se deshacen en tu mano, ¿cierto? Esas hojas en efecto prisma, el sol en efecto prisma cae sobre esas hojas y eso empieza la hecatombe. Pregunta: en un incendio forestal, ¿la llama es de color amarilla o azul? Es de color amarillo, ¿cierto? Pregunta: si es de color amarillo, ¿qué tipo de combustión es? ¿Completa o incompleta? ¿Qué dicen? ¿Qué combustión es? La combustión completa es la combustión que se da en las hornillas de las cocinas. Y si te das cuenta, la llama es azul, ¿cierto? Pero si la llama es amarilla, es porque es una combustión incompleta, ¿correcto? De tal manera que tú tienes materia orgánica, la materia de las hojas, que viene a ser CHO más oxígeno, y eso te va a dar carbono más CO más agua, ¿no? Humo, ¿correcto? ¿Qué más? Volcanes. Al volcán se le echa la culpa específica de ser el único que naturalmente emite SO2 al ambiente. Obviamente después el SO2, pasando por el oxígeno y por el agua, genera ácido sulfúrico, que vamos a ver más adelante, es parte de la lluvia ácida. Pregunta: la descarga eléctrica, ¿no? Yo tengo esto. Tengo una masa gaseosa formada por nitrógeno y oxígeno. Y le cae un rayo. ¿Qué forma? Y si yo tengo el aire y en ese aire yo tengo un metal,
y le cae un rayo específicamente al metal, ¿qué creen que pase? Lo primero, como bien dice Renzo, me va a generar N o X. Y la segunda va a ser así. Pregunta, en la primera, ¿qué emisión tiene el rayo? Dato, semana 11. ¿Qué sería el rayo en esa primera reacción? Semana 11, ¿qué sería? En la semana de cinética, en la semana que hemos hecho cinética química, ¿qué sería el rayo? Y se pone solo con 4 letras. ¿Qué les parece si lo pongo así? Miren. ¿Qué cosa viene a ser el rayo? La energía de activación. Y justamente esta energía de activación es lo que hace que el nitrógeno y el oxígeno puedan reaccionar y formar el óxido de nitrógeno o los NOx, conocidos como los óxidos de nitrógeno, porque no necesariamente forma un tipo. Dentro de los NOx están englobados el N2O, el NO, el N2O, el N2O3 y el N2O5. Todo esto está englobado en los NOx. Y en la segunda reacción, ¿qué sería el rayo? Semana 4. ¿Qué sería el rayo? ¿Mm? Obviamente, aquí el rayo no es otra cosa que la energía de ionización. Muy bien, regresemos entonces. La sal marina. Pregunta, ¿por qué la sal marina sería un contaminante? ¿Dónde encontramos aire contaminado con sal marina?
Muy cierto, Renzo. Generalmente nosotros encontramos sal marina en el aire, obviamente en la brisa marina. Y si nosotros vemos cualquier edificación muy cerca a las zonas costeras, muy cercanas a la playa, vamos a ver que cualquier superficie metálica expuesta se oxida con mucha facilidad, ¿no? Ese es el detalle con la sal marina. Lo que hace es picar la superficie para que ahí pueda entrar el oxígeno y el agua y ahí pueda formarse el óxido. Una vez que se forma un poquito de óxido, empieza a reventar toda la pintura y todo se oxida con mucha facilidad, ¿no? Los organismos vivos exponen las esporas y para terminar, la radiactividad, el radón y sus derivados. Pero aquí nosotros ponemos nuestro granito de arena, ¿no? A ver, vamos a ver. Renzo, ¿tú cómo contaminas el aire? ¿Cómo CO2? ¿Qué implica CO2? Ya, respirar. Muy bien, Jesse. Otra cosa. Desechos de basura. ¿Tú botas basura, Renzo? Porque la pregunta es personal. ¿Qué haces para contaminar el aire? Por eso, la pregunta es, ¿qué haces para contaminar el aire? Tú, ¿qué haces para contaminar el aire? A ver, muchachos, voy empezando. Ya, muy bien, Juan José. Estefano, Ítalo, ¿cómo contaminan el aire? Carla, ¿cómo contaminas el aire? Geraldine, ¿cómo contaminas el aire? Renzo, usando aerosoles, ya, correcto. ¿Manejas auto, Ítalo? Ah, ya, entonces manejando tu auto, ya, muy bien. Estefano, Estefano, tú, no las fábricas, no las industrias, tú, ¿cómo contaminas el aire? La pregunta es personal. Oriana, ¿cómo contaminas el aire? Luciana, ¿qué haces en tu casa, Luciana, que contamina el aire? Diego, Daniela, a ver, ¿qué hacen? ¿Qué hace Luciana en casa para contaminar el aire? Los esmaltes puede ser una opción. Ya, sí, puede ser. Uso pegamentos como Uju. Ya, está bien, correcto. Cocinar, dice Jesse, algo tan básico y que se tiene que hacer todos los días, como cocinar, implica contaminar el aire, Jesse. Obviamente, para poder cocinar, yo necesito gas, ya sea natural o doméstico, ¿cierto? A leña, peor todavía, porque cuando cocinas a leña,
¿Qué color es la llama, Anthony? Amarilla. Y ya hemos visto, ¿no? La llama amarilla implica que estás emitiendo carbono, CO y agua al ambiente, ¿cierto? Pero, por ejemplo, ¿no? Pongamos algunos ejemplos clásicos de qué cosas se hace en casa para contaminar el aire. Lo primero que han dicho es cocinar, ¿cierto? El hecho de cocinar implica que tú tienes que prender la cocina y ya estás quemando un combustible fósil. Es decir, ya estás emitiendo CO2 y agua. Pero también el hecho de cocinar implica que tengas que poner una olla con agua para hacer sopa, para hacer arroz, para hacer fideos y esperar a que el agua hierva. Ya estás emitiendo vapor de agua, ¿cierto? Entonces, ya tienes contaminación ahí. Barrer el suelo, ya hemos dicho, la erosión del suelo hace polvo y tú al barrer estás haciendo polvo. Tender tu cama, bañarse. Y la pregunta es, profe, ¿pero bañarse contamina el aire? Como que no tendría mucho sentido, ¿no? Yo no tiendo mi cama, qué huina. No, el jabón contamina el agua y el aire. Y aquí viene, ¿no? Lo clásico. La pregunta es, en este invierno que ha pasado, para bañarse, ¿qué han utilizado? ¿Agua fría o agua caliente? Caliente, ¿cierto? Ya está. Tibia, ya. La pregunta es, después que alguien se ha bañado y tú entras, ¿cómo encuentras el espejo? Empañado. ¿Qué significa eso? ¿Por qué se empaña el espejo? Porque ha habido un montón de vapor de agua y este se ha condensado en el espejo. Y toda la cantidad de vapor de agua que han utilizado. ¿Cierto? Les pongo un ejemplo más plausible todavía. Y yo que me baño caliente. ¿Qué quieres hacer con tu piel? Ah? Porque con agua caliente, olvídate. Acuérdate de que el agua igualito se evapora, tiene un punto donde pasa al ambiente porque forma parte de la lluvia y todo eso, pero con el agua caliente lo que estás haciendo es que se evapore con más facilidad, ¿correcto? Pero imagínense esto, ¿eh? Y ahí sí vamos a hacer un poco una diferencia, no porque quiera hacerla, sino porque sí existe diferencia entre el quién contamina más, o en todo caso, qué género contamina más, el hombre o la mujer. Por ejemplo, ¿no? Estamos 3 de noviembre, y no es que quiera hacer diferencias específicas, ¿ah? Pero bueno, a veces se da, ¿no? Estamos 3 de noviembre, 11:35 de la mañana. Si yo dijera, en un mes con 21
21 días y 12 horas, ¿qué se estarían preparando para hacer? Un mes, 21 días y 12 horas más. Estamos 3 de noviembre, ¿cierto? Si yo les digo, de aquí a un mes, 21 días y 12 horas, ¿qué estarían preparándose para hacer? Festejar Navidad, ¿cierto? Ya. ¿Qué acontece a las 12 de la noche? Bueno, 11:59 de la noche. Reventar cohetes, fuegos artificiales por todos lados, ¿cierto? No, pues eso no, Ítalo, no sea gracioso. Eso en mi época. Ahora ya eso no existe casi. Y menos mal que no existe. Ya está. Y justo a eso va la diferencia, Jesse. ¿No? Sabemos que a las 11:59 todo el mundo le gusta reventar cohetes. Y una semana después es peor todavía, ¿no? Año nuevo y ya quieren reventar cohetes y además quemar muñecos. Pero ahí, en el momento de reventar cohetes, ¿quién contamina más? ¿El hombre o la mujer? ¿Cierto? Porque usualmente las mujeres, como bien dijo Jesse, chispita mariposa a lo mucho. Ya bueno, Geraldine, haciendo la variación, el varón, ya, está bien, porque hombre es tanto varón como mujer, ¿no? Pero principalmente es eso, ¿no? Las señoritas, principalmente chispita mariposa y ahí nomás queda, ¿cierto? Pero el hombre, ¿qué está reventando? A ver, mamarrata, ¿qué más? Avellana, silbadores, calaverón, el guti, ¿qué más? Rata blanca, ¿no? Las calaveras, así se llaman todos los cohetes, Carla. El silbador, ¿no? Y la famosa torta, ¿no? Que prendes uno y se demora como 10 minutos reventando cohetes ahí en el aire, ¿cierto? Es típico eso, que cuesta como 200 soles uno de esos, pero bueno, ahí está, ¿no? Pero si se dan cuenta, 12:10 de la noche, párense en la puerta de su casa y respiren, hagan esto. ¿A qué huele? ¿Cenizas? A pólvora, ¿no? Todo está lleno de pólvora y uno casi no puede respirar bien. ¿Qué dicen? ¿Festejamos o destruimos el planeta? Ahí está, pues miren cómo una celebración hace que la contaminación llegue a tal punto en que estamos en esa idea de que estamos contaminando más el planeta, ¿cierto? Claro, eso está bien, que ya no revienten más o que sean medidos a la hora de hacerlo, ¿no? Pero miren solamente una festividad lo que logra hacer en la contaminación del aire, ¿cierto? No, no hay, porque al final
estás quemando cosas. Ah, claro, fuera de que contamina, ocasionan accidentes y pueden causar incendios o en su defecto pueden, si no son manipulados con cuidado, también pueden causar accidentes personales, ¿no? Claro, ahí fue terrible. Entonces, miren cómo ese festejo, entre comillas, y en Año Nuevo queman lo mío, claro, peor todavía. Claro que eso ya está prohibido por las municipalidades, pero la gente hace a veces caso omiso de eso, ¿no? Claro, ¿te imaginas? Y a la semana otra vez, mira todo lo que hacemos. ¿Ves? Dejándoles a nuestros hijos o a sus hijos un planeta cada vez más contaminado, ¿no? Claro. Ah, sí, eso es cierto. Pero acuérdate que es todo el planeta durante todo el día casi. Ah, claro, ¿no? O sea, estoy tomando en cuenta solamente la festividad en la que todo el planeta hace lo mismo, ¿no? Para que se den una idea. Podemos también tener contaminación del aire cuando botamos basura orgánica y ésta se descompone y empieza a emitir los gases producto de esta contaminación, ¿no? Tránsito. Aquí en el tránsito sí tenemos para conversar todo un ratazo. ¿Por qué? Más o menos, imagínense algo tan simple como esto, ¿no? Yo tengo un auto y generalmente si el auto está entre 0 y 3 años, un auto relativamente nuevo, yo tengo el tubo de escape del auto y esto es lo que se llama el convertidor catalítico. Por acá vienen los gases y por acá se forma NOx, que cuando llega al convertidor catalítico se descompone en nitrógeno y oxígeno, sale CO2, sale agua y sale SO2. En pocas palabras, salen gases. Todo esto es incoloro. Pero si se dan cuenta, estos tres gases son contaminantes. Pero ¿qué pasa cuando el auto tiene más de 3 años? No hace el mantenimiento respectivo. ¿Qué sucede si paro media hora en la avenida Bancay y saco cómo sale ese pañuelo? Como ya no he convertido, lo boté directamente. Sí, pero la pregunta es, ¿no? Si yo me paro media hora en la avenida Bancay y pasada la media hora saco un pañuelo blanco y me limpio la cara, ¿qué color termina el pañuelo? Negro, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Por qué sale negro? Por el humo de los autos, ¿cierto? Pregunta, ¿seguirá siendo una combustión completa?
No, correcto. Esa es la razón por la cual cuando pasan los 3 años, el auto ya no es nuevo y encima no tiene un mantenimiento correcto, como en el caso de esos grandes carcochones que están en la avenida Bancay. Ah, no, eso es otra cosa, pues. Los autos eléctricos no botan. ¿Sabes lo que bota el auto eléctrico por el tubo de escape? Agua. A lo mucho. Y es que ya no es necesario hacer combustión, solamente es corriente. Ya no quemas el combustible. ¿Cierto? Entonces, cuando tú tienes un auto que pasa de los 3 años, sale carbono, sale CO, sale CO2, sale agua, sale SO2, sale NOx, sale hidrocarburos y sale ozono. Y todo esto en forma de humo. Claro que sí. Y es justamente porque, mírenme, en Europa un auto de 3 años sirve. ¿Se compra un auto que tiene 3 años de uso? No, en Europa cada 3 años la gente cambia de carro, justamente para evitar la contaminación que se genera producto de tantos gases que se forman en el tubo de escape. Pero esos autos con 3, 4 años de edad, ¿dónde terminan? Obviamente en los países tercermundistas, como en el caso de nosotros, que compramos un auto que pensamos que el auto está relativamente nuevo, pero hay que considerar que miren la cantidad de gases que se generan producto de que el auto ya no es nuevo. ¿Cierto? Ahí está la diferencia puntual, ¿no? ¿Qué más podemos ver? Nos dice las industrias. Es típico pensar algo simple y sencillo. Ustedes que son millennials, ¿cierto? Y que todo lo basan en el San Buscador, San Google. Si ustedes ponen la palabra industria o fábrica en Google y ponen imágenes, ¿cuál es la imagen representativa de una industria o una fábrica en Google? A veces ni siquiera lo dibujan, solamente es una silueta, ¿no? Es un edificio que tiene una chimenea y esa chimenea está botando, ¿cierto? Botando humo o botando gases, ¿cierto? Entonces, ya se imaginan qué cosa implica, pues. Todas las industrias contaminan el aire. ¿Por qué? Porque obviamente necesitan calor y ese calor implica calentar las turbinas o calentar los calderos y eso empieza pues a generar bastantes vapores, bastantes gases. Además que puede también llevar parte del producto o reactantes. Entonces todo se mezcla en la industria, pesados, gases, solventes, aceite. Una mina puede contaminar el aire. ¿Cómo una mina puede contaminar el aire? Bueno, hablar de contaminación o el hecho de hablar del proceso metalúrgico en sí, desde el solo hecho que hables de la extracción
ya estás generando contaminación. ¿O no? ¿Cuáles son las formas de un mineral, de un yacimiento? ¿La erosión? No. ¿Cuáles eran las dos formas de extraer un mineral y un yacimiento? Lo hicimos la semana pasada. Atajo abierto o a socavón. Correcto. Tajo abierto, ¿qué significaba? Colocar cargas de dinamita, volar el cerro, ¿cierto? Y cuando vuelas el cerro, no, que todo lo que estaba dentro del cerro se dispersó en forma de polvo. Para darles una idea, antes de vivir aquí en el centro de Lima, viví en Buenos Sur, más o menos, vamos a decir, 10 o 15 minutos de la fábrica de cemento, la fábrica de cemento Atocongo. Y esta fábrica de cemento, todos los días, a las 12, reventaba un cerro. Miren, vivía a 10 minutos en auto. Invierno, mi techo se ponía verde de las que empezaba a hacer el techo. Pero la pregunta es, ¿y cómo mi techo se llenaba de tierra? Obviamente por las explosiones de la fábrica de cemento. Imagínense, vivir relativamente lejos, pero aún así te caía el polvo generado por las explosiones. Ni qué decir, ¿cierto? Cualquier planta metalúrgica, lo primero que hacen es la tostación. Y en la tostación lo que se genera es dióxido de azufre. Claro, que se trata de escapar todo el gas que genera, pero siempre hay un pequeño escape o algo que se escapa. Eso implica contaminación del aire, ¿cierto? Entonces, ya estamos ahí contaminando. Y en realidad, los desperdicios de las bombas. Hasta aquí, algo que no haya quedado claro. ¿Todo bien? Vamos a esperar un par de minutos para que puedan ir a su break. Y una vez en su break, regresamos en 15 minutos. ¿Ok? Ya. Muy bien, señores. Entonces, nos encontramos en 15 minutos. ¿Les parece? Muy bien, señores. Entonces, estas son las fuentes de contaminación del aire. Puede ser erupción volcánica, las descargas eléctricas, los incendios forestales, las actividades mineras, el tránsito y el uso de pesticidas. Vamos a ver entonces la contaminación de agua. Y aquí una pregunta bien simple. Pregunta, ¿dónde encontramos el agua más pura? Muchachos, regresamos. En la cordillera
subterráneo. Ajá. ¿Alguien más tendría una idea de dónde podemos encontrar el agua? Cabe notar algo importante, ¿no? Subterránea es agua que pasa sobre la tierra, ¿cierto? Pero la tierra está formada por sales minerales. ¿Será el agua más pura la que te contenga sales minerales? No. La que está en la cordillera es agua que ha caído sobre la tierra y ahí se ha solidificado, ¿cierto? Entonces, también tiene restos de sales minerales. Los manantiales. Un manantial también está sobre la tierra. Por tal razón, tiene sales minerales disueltas. La pregunta es, ¿el agua más pura está en la tierra? No. El agua pura no tiene que pasar por la tierra. Entonces, ¿cuál es el agua más pura? El agua de lluvia, ¿no? Es el agua más pura que podemos encontrar, ¿correcto? Ya que como el agua tiene características y puede solubilizar las sales de la tierra, es por ello que el agua que pasa por la tierra siempre estará llevando sales minerales. Ahora, hay una consulta importante aquí que sería bueno considerar. Si tomas agua pura, ¿te haría bien? La respuesta obviamente es no, porque si tomas agua pura no te vas a hidratar, porque es necesario las sales minerales. ¿Qué más tenemos? La descomposición de material orgánico, hojas, cadáveres, ¿cierto? Microorganismos, parásitos e insectos, y la radiactividad del uranio, torio y sus derivados. Y ahora volvemos. A ver, muchachos, otra vez, en mancha. Pregunta, ¿cómo contaminan el agua? Ítaro, Geraldine, Renzo, Diego, Jesse, Juan José, Anthony, Stephanie, Estefano. Lavando, usando detergentes. ¿Qué más? Usando shampoo. Ya. Cuando bota aceite por el caño, correcto. ¿Qué más? Yendo al baño. Ya puedes usar fertilizantes, pero no tanto como fertilizantes, ¿ah? Yo diría como pesticida, si es que quiero proteger una plantita, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿no? Como dice Anthony, los desagües, no. El hecho de ir al baño ya causa contaminación de agua, ¿cierto? Lucía, aquí me has dado algo importante para hablar. Cuando uso champú, ¿solo cuando usas champú o en forma general? En general, ¿no? Porque podríamos hacer un poquito más arriba, no usando champú, sino dándote, ¿cierto? Y aquí otra vez la diferencia, que no es por decir, pero sí hay una diferencia, ¿no? Pregunta, a la hora de bañarse, ¿quién contamina más? ¿Los hombres o las mujeres? O los varones o las mujeres, perdón. Ajá, las mujeres, ¿cierto? ¿O no? Porque macho que se respeta, ¿qué utiliza para bañarse?
¿Qué es lo único que necesita un varón para bañarse? Jabón de ropa, detergente, asu. Jabón de ropa y detergente. ¡Qué bravo! Shampoo de 3 meses con agua. Jabón Bolívar. Ya. Bueno, yo no decía marcas, ¿no? Pero usualmente un varón para bañarse lo único que necesita es jabón y champú, ¿cierto? Ya está. Pero una señorita, ¿qué necesita para bañarse? A ver, las mismas señoritas, díganme, a ver. ¿Qué necesita para bañarse una señorita? Mira, ya me está diciendo, champú, acondicionador, jabón, esfoliante, mascarilla, ¿qué más? Y creo que muchas veces utilizan un jabón para las manos, un jabón para la cara, un jabón para el cuerpo, ¿no? Ah, y jabón íntimo también, mira, pues ya ve, ahí está, ya ve. 4 tipos de jabón, aparte del acondicionador, el tratamiento. Miren todo lo que se utiliza o lo que utilizamos para bañarnos, ¿no? Si se dan cuenta. Claro que queremos que nuestra piel, especialmente las señoritas, sea más suave, más tersa, que huela rico y un montón de cosas más, ¿cierto? Pero miren lo que genera solamente bañarse, la cantidad de contaminantes que genera. Ahora, por ahí también leí tirar el aceite al caño. ¿Se imaginan qué cosa significa 1 metro cúbico de agua? Si nos ponemos en una esquina de una casa, de un salón, si medimos 1 metro de largo, 1 metro de ancho y 1 metro de largo, todo ese volumen de agua contenido en 1 metro cúbico se contamina con una gota de agua, con una gota de aceite, perdón. ¿Se imaginan el chorrito de agua cuánto contamina? ¿Se imaginan todo lo que genera esa contaminación? Ahora, la idea es que cuando termines de freír algo, dejes el aceite en la sartén, que se enfríe, y una vez frío, échalo en una botella vacía de aceite. Una vez que esa botella esté vacía, llena, lo tapas bien, le pones cinta scotch o masking tape si quieres, y se lo entregas a la persona que recoge la basura. Ellos se encargan del reciclaje, ¿correcto? Entonces tenemos las aguas hervidas, el hecho de lavar cualquier cosa ya nos genera contaminación, ¿correcto? Claro, lo llevan a una planta donde se filtra primero para sacarle cualquier residuo, se filtra, se le pone carbón activado y de ahí se pasa a hacer grasa o jabón. Ah, para que veas. Tenemos el tránsito, todo lo que hemos visto producto del tránsito, al final, al final la lluvia ácida cae sobre los ríos, sobre los lagos, cambia el pH, ¿cierto? Ahí está el problema con el tránsito. Las industrias, y hemos visto, por ejemplo, ¿no? Eh, ¿Alguno de ustedes ha visto la película Erin Brockovich, Una mujer audaz? Esa película se trata de
una demanda judicial que le hizo un pueblo de Estados Unidos, una ciudad de Estados Unidos, a una de las empresas más grandes de allá. Y a la empresa le ganaron 400 millones de dólares porque toda la gente que estaba en ese pueblo tenía cáncer. ¿No? Fue una de las demandas judiciales más grandes en Estados Unidos. A la empresa le sacaron 400 millones de dólares para pagar o para mitigar y darles un modelo de vida a las personas que estaban ahí, ¿no? Ya todo el mundo tenía cáncer. Las minas, ya hemos visto, ¿no? Todo proceso metalúrgico hace que tú tengas que extraer del agua o de una solución acuosa el metal, ¿no? Ya sea en la reducción electrolítica o la refinación electrolítica. Pero producto de ello se forma barro en el final, lo que genera los famosos relaves mineros, que contienen diferentes cosas, ¿no? Medio ácido, que tienen metales pesados, etcétera, ¿no? La agricultura, la pregunta es, ¿cómo es que la agricultura puede ser o puede contaminar el líquido elemento que es necesario para hacer toda la agricultura? Y es que hay que reconocer de que en el agua se agregan los fertilizantes industriales, se agregan los pesticidas, los herbicidas, etcétera, ¿no? Y todo eso está relacionado con la contaminación. Finalmente, la radiactividad, los desperdicios de las bombas nucleares, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el polvo, la descomposición de material orgánico, las aguas residuales, los derrames de petróleo, las mareas negras. Ahora, naturalmente la única forma en que el suelo se pueda contaminar es en base a su composición, ¿no? Si, por ejemplo, tengo una mina de uranio o de pez blenda, el suelo estará contaminado con uranio. Si tengo una mina que tiene magnetita, el suelo estará contaminado con hierro. Entonces depende principalmente de la composición. Pregunta para todos. Escriba en el chat, yo, aquella persona que nunca ha botado un papel al piso. Una. Nunca, Jessy. Nunca han botado un papel al piso. Ni se les ha caído y han dicho, bueno, ya se me cayó. Sinceramente, ¿ah? Luciana es incrédula. No creo, dice. ¿Para qué decir no si sí? Y ahí está, pues. Siempre lo he guardado en mi mochila, ¿ya? Y es que es bien difícil encontrar personas que tienen esa capacidad, ¿no? Si se dan cuenta, el profesor tampoco hizo lo mismo, ¿no? Y es que siempre uno tiene la preferencia de evitar tener algo en la mano. Para eso prefiero hacer esto, que es más rápido y más simple. Típico, ¿no? Y es que lo primero que hacemos es generar basura, ¿no? Cuando uno genera basura, está contaminando el suelo, ¿no? De tipo doméstico, el tránsito con todo el humo de los gases, el humo que sale, cae sobre el suelo y contamina el suelo, ¿no? Los productos del petróleo, el plástico, las industrias que emiten sus relaves industriales, las minas que emiten sus relaves mineros, la agricultura, obviamente, y la radiactividad. Ahora vamos a pasar a ver qué es lo que genera cada uno de los contaminantes que hemos expresado.
Esta es la actividad humana, las industrias, el uso excesivo de pesticidas, la minería y la radiactividad. Ahí está. Empecemos entonces con el dióxido de azufre. ¿Qué es lo que genera el dióxido de azufre? Simplemente el dióxido de azufre que se emite al ambiente reacciona con el oxígeno del aire y el vapor de agua para generar ácido sulfúrico, el cual cae en forma de lluvia ácida. Y esto está directamente relacionado con el daño a las vías respiratorias, pero no es lo único que está relacionado con la lluvia ácida, sino que la lluvia ácida tiene como precursores al SO2 y al NOx, que al reaccionar con agua me genera ácido sulfúrico y ácido nítrico, ¿no? Y ambos generan los ácidos correspondientes, ¿no? ¿Qué es lo que te da como consecuencia la lluvia ácida? Simple, que acidifica todo lo que está a su alrededor y lo vuelve inadecuado para la agricultura o para cualquier actividad industrial. Disminuye el pH de lagos y ríos. Se llama también o se considera la lepra de las piedras. Porque reacciona con el mármol y se vuelve otra sustancia que ya no tiene dureza, y también la corrosión de estructuras metálicas, ¿no? Los óxidos de nitrógeno, además de la lluvia ácida, también están relacionados con lo que se llama como smog fotoquímico. ¿Qué cosa hace este smog fotoquímico? Bueno, yo tengo una masa gaseosa que tiene NOx y COX, compuesto orgánico volátil. ¿Alguien me podría ayudar y decirme un ejemplo de COPS? A ver, Renzo, ¿qué me dices? Tiner, acetona, benzina, gasolina, querosene, alcohol, cualquier compuesto orgánico líquido que se evapore con facilidad está dentro de los compuestos orgánicos volátiles, ¿cierto? Y cuando tú tienes eso, esto es el smog que reacciona con la luz y lo que te genera es ozono y nitratos de peroxiacetilos, ¿no? Y este principalmente se encarga de la descalcificación de los huesos. ¿No? El monóxido de carbono es una molécula lineal, la cual se considera o se conoce como la muerte dulce. Pregunta, ¿cuál sería la mejor forma de morir? Durmiendo, ¿no? Te quedas dormido, haces las paces con el mundo y listo, pasas a descansar en paz. ¿Cierto? Correcto. Entonces, lo que pasa justamente con eso, no en los micros realmente, ¿no? Esto fue una idea muy importante que sucedía hace unos 40, 50 años atrás, cuando la gente llegaba cansada de trabajar en su auto, entraba a la cochera, cerraba la puerta y se quedaba dormido en el carro. Y amanecían muertos. ¿Por qué? Justamente por esta molécula, ¿no? Se supone
de que el hierro en la hemoglobina se encarga de transportar el oxígeno de los pulmones a los músculos. Pero el hierro sale cargado con oxígeno al oxígeno del pulmón y llega al músculo de lo que con el hierro que esto no se rompe, el enlace no se rompe entre el carbono y el monóxido de carbono, razón por la cual una vez que se satura tu sangre, es decir, tu sangre que es roja pasa a ser un poco lila y tu sangre se ha saturado con monóxido de carbono, formando, como bien dijo Renzo, la carboxihemoglobina. Y ahí, adiós mundo cruel, ¿no? Tenemos el dióxido de carbono, y este dióxido de carbono está directamente relacionado con el efecto invernadero. Pregunta, ¿el efecto invernadero es bueno o malo? Correcto. El efecto invernadero, por ejemplo, ¿no? A ver, este invierno que ha pasado, ¿ha hecho frío? No tanto, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en un invierno frío, frío, que queríamos estar con la frazada encima, hemos llegado a 12 grados. ¿El verano pasado fue caluroso? Sí, ¿verdad? Queríamos estar en el frigidero, bañándonos a cada rato. ¿Y cuánto fue la temperatura máxima? Más o menos la temperatura máxima fue 33, 34 grados. Más o menos. 32 y con sensación de calor de 34, 35, ¿no? Ya está. Pero imagínense si salimos fuera de la Tierra. Si estamos fuera de la Tierra, a la luz del sol, estaríamos a 120 grados. Y si nos ponemos detrás de la Tierra, es decir, a la sombra, estaríamos a menos 120, 140 grados. Pregunta, ¿podría haber vida a esa temperatura? Obviamente, la respuesta es no. Entonces, el efecto invernadero es justamente el efecto que mantiene una temperatura promedio para la vida, ¿no? Que puede fluctuar entre 15 y 18 grados. Pero la pregunta es, ¿qué pasa si eso aumenta? Y eso es lo que se conoce como el incremento del efecto invernadero o el calentamiento global, principalmente formada por tres gases, pero quien más aporta es el dióxido de carbono, ¿no? Entonces, como bien dice el cuadro, el Sol emite su radiación, la Tierra se calienta y bota radiación IR, que es el exceso de calor. Los gases de efecto invernadero hacen de que parte de esta regrese a la Tierra y parte se vaya al espacio. Pero si tengo más gases invernadero, hay una mayor concentración
Entonces, ese gas o esa radiación que se debería escapar, ¿cierto? Es atrapada por estos gases invernadero y la cantidad de gas que se disipa en el espacio es menor. Por eso que la temperatura aumenta, ¿no? Y principalmente está formada por CO2, metano, agua y N2O, ¿no? Como parte del calentamiento global podemos ver, por ejemplo, la película El día después de mañana, que justamente relata de forma un poquito exagerada lo que podría pasar, ¿no? Pero también tenemos el aumento del nivel de agua en los océanos, el aumento de zonas desérticas, el deshielo de los polos y el origen de huracanes, ciclones y tempestades más violentas. Los hidrocarburos, que también están relacionados con el smog fotoquímico, los freones, ¿no? Los famosos clorofluorocarbonos, que principalmente pueden ser así, ¿no? Que son especies estables, pero cuando llegan a la estratosfera, viene el Sol con su radiación UV y lo que ocurre es esto. Tienes esto. Pregunta, ¿esta especie es estable? ¿Qué dicen? ¿Sí o no? Entonces, ¿qué dicen, muchachos? No es estable, ¿verdad? Porque obviamente tiene 7 puntos y nosotros hemos dicho que las especies estables tienen que tener 8. A estas especies se les conoce como radicales libres. Y estos radicales libres hacen justamente la desproporción. ¿Por qué? Porque este radical libre reacciona porque el ozono tiene esta particularidad. Este reacciona con este y lo que forma es esto. Y otra vez al reaccionar con uno de estos, me vuelve a formar esto. Entonces, otra vez se regenera el radical libre, por eso que es una destrucción cíclica, ¿correcto? Es decir, sigue el proceso, no se destruye ese radical libre, ¿no? ¿Qué es lo que puede causar? Cáncer en la piel, manchas en la piel, cataratas en los ojos, destrucción del plancton marino y la destrucción del proceso proteico de las plantas, ¿no? Ahora, muchos de nosotros sabemos que es necesario estar a la luz del sol para poder sintetizar nuestra vitamina D. Alguna vez leí en un libro que decía que para que tú puedas recibir la luz solar, tú tienes que caminar bajo el sol mientras éste genere una sombra más grande que tú. Es decir, puedes caminar a la luz del sol hasta las 9 de la mañana y después de las 4 de la tarde. Esos son los momentos donde no hay tanta radiación, ¿correcto? Hemos visto que el ozono puede generar la descalcificación de los huesos y también los detergentes, los fosfatos y nitratos, que son fertilizantes y cuando tenemos agua originan vida marina, ¿cierto? O vida acuática, podríamos decir.
Por tal razón, tenemos las plantas en la superficie. El problema es de que esto bloquea la luz solar. Y en lo que teníamos un lago, pasamos a un pantano y después a una ciénaga, o podemos decir arena movediza. Eso es el efecto de la eutrofización, ¿no? Los pesticidas que causan cualquier problema desde el punto de vista neoplásico, y para terminar, la potabilización del agua, ¿no? Cuando hablamos de potabilización del agua, tenemos dos cosas que considerar. Uno, que tenemos que represarla, de ahí viene el proceso de cribado, donde se hace pasar por mallas, donde se quedan todos los cuerpos voluminosos, se hace la sedimentación, se deja que precipite todo, la primera desinfección, que es la llamada precloración, el embalsamiento, la coagulación. Principalmente la coagulación está dada con cloruro férrico o con el sulfato de aluminio o el alumbre. Terminamos con la decantación y la filtración, la desinfección para echar cloro y por último el almacenamiento y distribución. Obviamente la potabilización del agua en Lima se hace en la atarjea. Muy bien, señores, hasta aquí la clase de hoy. Empecemos a resolver los ejercicios. Problema 1. Vamos. A ver, ¿qué nos dice? Se consideran componentes del aire las sustancias químicas y formas de energía que en concentraciones determinadas pueden causar molestias, daños o riesgos a las personas y al resto de seres vivos o ser el origen de alteraciones en algunos ecosistemas. Al respecto, determine el valor de verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. Los óxidos de nitrógeno y el metano son considerados contaminantes primarios. Sí, son emitidos del tubo de escape o de la descomposición de material orgánico, ¿no? Las condiciones atmosféricas y las características geográficas del medio influyen en la dispersión de contaminantes, claro, la brisa marina, el aire,
etcétera, ¿no? La contaminación lumínica y acústica son formas de contaminación energética, sí. Problema 2. A ver, la respuesta. Ajá. La palabra smog se usó originalmente para describir la mezcla dañina de humo y neblina que cubrió la ciudad de Londres en la década de 1950. En la actualidad se denomina smog fotoquímico al proceso en el que alguna de las sustancias que forman el smog reacciona con la luz solar. Con respecto al smog fotoquímico, determina el valor de verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. Sus principales precursores son los NOx, los NOx y los hidrocarburos, que son los COPs. Correcto. ¿Provoca dificultades respiratorias e irritación pulmonar debido a la cantidad de ozono a nivel del suelo? Sí. ¿Se produce principalmente en las zonas de alto tránsito vehicular? Sí. Respuesta. 3. ¿Qué dicen del problema 3? A ver. Ajá. Nos dice, en algunos casos los contaminantes pueden ingresar a la superficie, pueden regresar a la superficie terrestre en lugares cercanos a los focos de emisión o bien sobre zonas alejadas, por ejemplo, la lluvia ácida. Al respecto, seleccione la alternativa que contenga la proposición correcta. Se origina principalmente cuando el dióxido de azufre, correcto, y los óxidos de nitrógeno reaccionan entre sí. No, no reaccionan entre sí porque necesitan agua para formar el ácido sulfúrico. Produce la disminución de la concentración, no, el aumento. Reacciona con la caliza de los edificios y acelera la corrosión de piezas metálicas, correcto. 4. ¿Cuáles son los gases que pueden aducir o pueden generar desgasamiento de la capa de ozono? Correcto, ¿no? Es clásico encontrar los CFCs, ¿no? Y el NOx, pero emitido en la estratosfera. Pero es correcto, ¿no? Problema 5.
Me dice, el 23 de enero de 2020 fue el día que se registró la mayor dióxido de carbono en la historia de la humanidad. Según medición del observatorio Mauna Loa en Hawái, Estados Unidos, pocos días después la temperatura de la Antártida superó por primera vez los 20 grados. Corresponde al efecto invernadero y su incremento determina el valor de verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. ¿El CO2 es el gas contribuyente al efecto invernadero? No. Acuérdense que tenemos el vapor de agua, tenemos el metano, el N2O, etcétera. Falso. Es un caso evidente de que la Tierra está de manera integral, porque es el aumento del efecto invernadero. La molécula de CO2 tiene capacidad para absorber la radiación UV. No, no es la UV, es la R, porque es de calor. Problema 6. Ajá. Ajá. ¿Alguien más? Entonces, en la A, el problema 6, de la calidad de agua, problema más de nuestro planeta, porque limita los potenciales usos de este recurso, así como provoca la alteración de los hábitats y pérdida de especies. De acuerdo con ello, selecciona la alternativa que contiene la relación dominante-hídrico y ambiental. Para la obviamente, plomo. De nitratos, fosfatos o nitratos, sí. Disminución de la solución de oxígeno, el agua caliente. Tóxico para la marina, los plásticos. Respuesta. Problema 7. Vamos a ver. ¿Qué nos dice? El principal problema relacionado con la calidad del agua es su utilización, que ha tratado de un aumento de nutrientes, fósforo, hidrógeno. Hablábamos de fosfatos y nitratos, principalmente son alimentos o fertilizantes de las plantas, que afecta sustancialmente a los ríos
condicionando la utilización de estos y ejerciendo grandes impactos. Con respecto a la eutrofización, es incorrecto afirmar que los mayores nutrientes provienen de residuos domésticos agrícolas. Claro, fertilizantes, de los desechos agrícolas, fertilizantes. Y residuos domésticos, los residuos de lavado y agua servida en gatos. Contribuye a la formación de pantanos, dijimos, ¿no? Pero, y de ahí arenas o ciénagas. Acuérdate de que yo tengo un lago, el agua empieza a ser gas, los van a necesitar que no hay oxígeno, de que no pase el sol. Entonces, no disminuye, aumenta. Y es lo 8. La D. Vamos a ver. Dice, la contaminación del suelo es una preocupación mundial. Existen contaminantes cuya cantidad están en constante incremento debido a actividades humanas, que no está relacionada con una fuente de contaminación antropogénica. El uso de agroquímicos y lluvia ácida, relacionado, ¿no? Eliminación de residuos domésticos industriales. Porque sí, sí. Aceleración del suelo, correcto. Incendios forestales, no tiene que ver con el poco. Entonces, la respuesta. Tema 9. Entonces, resolver. De las habitantes por muchos años han estado en proteger. Las medidas citadas a continuación, ¿cuál de ellas no es para preservar el ambiente? Usar focos ahorrados, el uso de bono, de una minera, sí. Usar bolsas de, ¿no? Problema 10. La C. De agua en el líquido antes de que llegue a los hogares. Para eso, el agua tratar debe estar por una tener de para potable. Respecto al proceso del agua, determine el valor de la falsedad de la siguiente proposición. Terrenos, porque son luminosos.
de coagulantes. Si el agua se realiza con cloruro de hierro 3. No, este es el coagulante. Esta es la respuesta. ¿No? Gusto ser su profesor. Muchas gracias. Como que eso ya es demasiado, ya es eso, seguramente un buen tiempo probable. Pero, como muchas gracias, por grato tener ahí. Sí, y una cosa que les digo a mis amigos, usted tiene un examen de o un examen de la pre. Y acuérdense, todo eso es solamente un competencia, ¿no? Ah, yo, entonces, voy a decir es suerte, no suerte, éxitos, porque suerte se les desea a aquellos que champean, y ustedes no son así. Y ven la idea del examen de admisión o el examen que van a dar como una competencia. Siempre aprendan más. Si no ingresan, acuérdense, es parte de aquellos cosas que digan y se acabó. Es solamente un peldaño. Peldaño en la escalera. Entonces, ingresan, no ingresan, lo que hicieron, potencienlo. Hicieron mal, no lo hagan. Cambien sus hábitos. Eso fue todo de mi parte. Un abrazo virtual, creo que les fue muy bien. Y como volver a verlo, pero como alumno, es broma. La idea es que ustedes institucionales, estamos aquí para ayudarlos. ¿Ok? De mi parte, gracias por las clases. Estamos viendo.